aprender a salir de una depresión a tiempo, aprender a saber cuándo necesito ayuda y cuándo puedo hacerlo por mí mismo. Me han escrito personas diciéndome: doctora, habla de la depresión, porque estoy pasando por una serie de cosas, porque estoy pasando por una ruptura amorosa, porque estoy pasando por una serie de condiciones que no logro entender. Hablar de depresión no solamente es hablar de enfermedades, hablar de personas que han perdido a veces el sentido de la vida o la opción de motivarse por algo, la capacidad de volver a encontrar bienestar y satisfacción en lo que hacían antes. Hablar de depresión es hablar de tu casa, de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus cosas. O sea, nunca pensemos que la depresión es solamente un trastorno psiquiátrico, psicológico que nos categoriza, ¿cierto? Las personas con depresión no son personas depresivas, son personas con depresión. Y cuando eso lo tenemos claro, sabemos que no es que la persona sea toda depresión, sino que tiene algunos síntomas y signos que obviamente hacen que pierda el bienestar y la capacidad de verse a futuro y de proyectarse y demás. Hablar de depresión debería ser un tema como hablar de otra cosa que es importante para la vida, que así como la ansiedad, la depresión también existe y que pudimos evitar muchísimos de los suicidios que hasta hoy se han dado. Hablar de depresión es hablar de ti y de mí, de lo que nos sucede, de las tristezas que a veces tenemos a diario, pero que como condiciones que permanecen en el tiempo se le llaman depresión. Mientras tú no tengas un periodo de más de 4 semanas donde estés en una tristeza profunda, donde no encuentres la causa, donde llores por todo, antes de eso no se le llama depresión. Esto necesitamos aclararlo porque ahora decimos hasta en el trabajo: estoy deprimido, mi hijo está deprimido, y todo el tiempo estamos hablando de depresión sin saber realmente qué es esa condición de vida, ¿cierto? Estos síntomas y signos que hacen que haya un trastorno categorizado dentro de nuestros libros, nuestro Vademecum, que es el DSM-4, el DSM-5. Como psicóloga se los digo, hablar de depresión debería ser un tema de casa, de sentarse a hablar y decir: hey, últimamente estoy sintiéndome mal, tengo ganas de llorar, no tengo ganas de levantarme. A veces mientras tu mamá me presiona, yo no quiero salir de casa, o no me quiero ni bañar, o no quiero atender gente. Esos cuadros depresivos van a estar mucho tiempo en nuestra vida, en nuestros familiares y en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo salir de esa depresión? ¿Cuáles, digamos que no son pasos, porque realmente no hay un manual específico, cada caso es tan distinto? Cuando llegan a terapia las personas con depresión, no podemos hablar de que 1, 2, 3, así se hacen las cosas. Cuando escuchen a alguien decir: hay pasos para salir de la depresión, mentiras. Cada caso es distinto, las situaciones y los antecedentes son distintos, las variables bajo las condiciones en las que tú estás viviendo, tu pareja, tus relaciones con hijos, o tu soledad, o tu familia, o las veces que te has sentido solo, las veces que puedes estar muy acompañado, pero en última estás solo, pues generan un cuadro o no depresivo. Entonces, lo primero es que tengas claro que a veces tenemos tristeza, y que es normal sentir tristeza, y que es una emoción que se debe abrazar y decir: bueno, ¿qué viene la tristeza a enseñarme? Viene a enseñarme las pérdidas, a resolver los duelos, a resolver que no todo está bajo mi control, a dejarme llevar por muchas situaciones y aceptar que las cosas no fueron. Es lo primero que tienes que tener claro. Entonces, la tristeza es muy diferente a la depresión. Ya la depresión es un cuadro con una sintomatología específica que permanece más allá de 4 semanas y que te hace sentir sin bienestar, sin ganas de levantarte, sin ganas de relacionarte, sin ganas de hacer lo que antes hacías. El gran síntoma es eso: pierdes como la capacidad y el sentido de vida, el sentido de levantarte todos los días con una motivación pequeña, grande, por mí o por los demás. Eso se va perdiendo con los cuadros depresivos. Y obviamente hay una cantidad de cosas que se ven en aumento, ¿no? Pueden no tener empleo, pero me veo que eso nunca va a suceder, que nunca me voy a volver a emplear, o nunca voy a hacer nada con mi vida. O me veo que tengo una ruptura amorosa y creo que no va a haber nadie como él o nadie como ella, y me voy a morir de amor. O me veo que tengo un problema con mi mamá o mi papá, o mis notas no eran lo que yo esperaba, o mi trabajo no va como yo quiero. Y bueno, y creo que eso es una catástrofe, cuando en realidad todas las cosas pasan. Pero en el cuadro depresivo no se ve así.
no se ve la temporalidad sino lo eterno, ¿no? Se vuelve perenne en el tiempo y se piensa que las cosas no van a cambiar y que la situación siempre va a ser de esa manera. Obviamente hay una serie de neuroquímicos que no vamos a estar aquí en la profundidad de esto, pero hay una serie de neuroquímicos que hacen que tengas o no depresión. A veces los bajonazos en la serotonina, que es la hormona del bienestar, pues hacen que pueda haber cuadros depresivos. Entonces no es solamente una cuestión de comportamiento como se piensa o de emociones, sino también de neuroquímica cerebral y también de las condiciones de alimentación. Ojo, porque la alimentación tiene mucho que ver, las condiciones del contexto, ¿cierto? A nivel laboral, me siento presionado, con mis compañeros no me llevo, o me siento incómodo, económicamente no me siento bien y siento que las deudas están hasta aquí, o tengo una ruptura que no he logrado sobrepasar, un duelo que creo que me va a matar y no es así. Ojo, esas situaciones están agrandadas es por las condiciones y los estados de ánimo que están pasando en ese momento, pero eso es temporal, como todo es temporal. Y sí hay que buscar ayuda, sí hay muchas ocasiones en las que solito no vas a poder, en las que sí hay que buscar terapia, en las que hay que buscar un especialista que sepa el tema y que sepa orientar el proceso, porque a veces no me las sé todas. Y no solamente un especialista en psicología o psiquiatría, también en la parte espiritual hay que conectarnos, también en esa parte emocional de hablar y de poder expresar. Entonces, ¿cómo salir de la depresión? Pues hay muchos factores alrededor tuyo, habría que ver cada caso cómo es y qué contexto está alrededor de ello, pero lo que sí te digo que sirve muchísimo para salir del cuadro depresivo es aprender a aceptar que tengo una condición que no puedo solucionar solo, que en muchas ocasiones voy a necesitar ayuda externa, no solamente un amigo, un terapeuta, un pastor o un sacerdote donde yo me sienta a gusto, pero tengo que conectar de manera integral varios factores, no me puedo ir solamente por un lado. Tengo que aprender a hacer yoga, a estar conmigo mismo, a hacer meditaciones. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes una condición que lleva más de 4 semanas en la que no te hallas, en la que no te sientes a gusto, en la que no tienes motivación y en la que has perdido el sentido de la vida. Es lo primero. Lo segundo es que lo cuentes, aprenda a expresarlo, no con todos, pero con aquellos que son de confianza, a veces con el más objetivo, con el que menos está en casa, con el que puedo hablar sin que me juzgue, porque a veces nos sentimos juzgados o sentimos que los demás son nuestros jueces y así es difícil hablar de nuestros sentimientos sin que el otro se entrometa o haga juicios de valor. Entonces busca por favor con quién hablar para que esa persona con la que hables, ojo, para que esa persona que te está escuchando pueda orientar ese proceso donde el especialista, donde quien realmente vale la pena. Esos cuadros de apoyo, esa red de apoyo ayudan muchísimo a que el tema de la depresión pueda avanzar en buen término, ¿no? Que sea positivo, porque a veces el depresivo se calla y termina en un suicidio que se hubiera podido prevenir, obviamente se hubiera podido prevenir. ¿Cómo salir entonces de la depresión? Lo primero es que lo aceptes, lo segundo es que lo hables, lo tercero es que no te quedes en la cama, es una lucha constante con uno mismo, el levantarse todos los días es un logro, el poderme bañar, el me voy a hacer algo de deporte así no tenga trabajo, esta ruptura puede ser muy difícil, pero lo que menos voy a escuchar es música que me ponga triste y me voy a ir y camino un rato y estoy conmigo y aprendo a estar conmigo y aprendo a construir una vida. El depresivo le falta ese sentido de conexión con la vida. Es importantísimo que esa persona que tiene depresión pueda buscar ese sentido de la vida en los pequeños logros, volver a los pequeños logros, volver a eso pequeño que me hacía sentir bien, que me hacía sentir superado o capaz y volver a conectarme. Así sea pequeñito, como bueno, voy a cambiar mi habitación de posición o voy a comprar algo que me haga sentir bien, voy a comprar ropa, voy a sentir que puedo salir con una amiga a tomarme un café, ¿cierto? Que eso es también terapéutico. El poder hablar, el poder expresar y ojo, el ejercicio es casi, y se lo digo a mis pacientes, el 50%. Hacer meditaciones en la noche y hacer ejercicio, tal vez no de gimnasio, si no hay dinero, no pasa nada, vamos, caminamos, hagamos que el movimiento nos genere los niveles de serotonina que necesitamos a nivel químico para volver a equilibrarnos. Si tú te quedas en la casa y te encierras va a ser peor porque entonces no vas a generar la serotonina que necesitas como neuroquímico para estabilizar ese estado de ánimo. Súper importante, cambia la alimentación, genera espacios adecuados de diálogo, si no los tienes en casa por lo menos afuera, ¿cierto? Es muy importante que comiences a verte, a construirte, a decir, bueno, ¿cuáles son mis miedos? ¿Por qué estoy generando un cuadro depresivo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son mis creencias?
qué habría que sanar, ¿cierto? Si en mi relación con mis papás y ya no están, por lo menos la sano simbólicamente. Me escribo una carta, les escribo una carta, la quemo, la leo y lloro y genero un proceso de catarsis que me hace sanar. Sí se puede salir de la depresión, lo he visto en mi propia terapia, ¿cierto? En la propia terapéutica, pero lo más importante es que tú de verdad quieras y que busques ayuda a tiempo, porque cuando se busca ayuda a tiempo, se sana. Créanme, se sana. Si se puede sanar, necesitas tiempo para ello. Como siempre,